Cuando hablamos de las principales vías sensitivas hacia la conciencia, tenemos que entender que la información general procedente de las terminaciones nerviosas sensitivas periféricas es conducida a través de todo el sistema nervioso por una serie de neuronas. En su forma más simple, se puede resumir en este cuadro. El cuadro muestra cada una de los tipos de sensibilidad, el receptor involucrado, las 3 neuronas de la vía, el nombre que recibe la vía y el destino que área cortical es la involucrada. Para el caso del dolor y la temperatura, su receptor son las terminaciones nerviosas libres. La primera neurona localizada en el ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales. La segunda neurona, haciendo una pequeña salvedad que muchas literaturas no lo van a encontrar así, pero para términos académicos tenemos que entender que la segunda neurona está localizada en el núcleo propio, ¿sí? Por ejemplo, Richard Snell menciona que la segunda neurona está en la sustancia gelatinosa, pero son algunas ramas colaterales de la vía las que llegan hacia el núcleo propio. La gran mayoría de las fibras neuronales pasan a través del núcleo propio. Entonces no es la sustancia gelatinosa, es núcleo propio. La neurona de tercer orden está localizada en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y se dirige finalmente hacia la corteza somatosensitiva primaria, localizada en la circunvolución postcentral. Esta vía es llamada espinotalámica anterior, lemnisco espinal o la del cordón anterior o cordón anterolateral. Para el tacto grueso, ligero y presión, encontrarán también que las terminaciones nerviosas libres, al igual que la espinotalámica anterior, es el receptor involucrado, pero las terminaciones nerviosas libres tienen alta especificidad para el dolor y la temperatura, y para el términos del tacto ligero y presión mencionaremos que es los corpúsculos de Pacini. Si continuamos la vía, encontramos que la primera neurona se encuentra a nivel del ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales, la segunda a nivel del núcleo propio y la tercera en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y las fibras se dirigen hacia el destino final, que es la corteza somatosensitiva primaria, que está específicamente en el giro postcentral. Esta vía es llamada vía espinotalámica lateral y lemnisco espinal. Si se fijan, la vía es bastante similar a la espinotalámica anterior y comparten las mismas neuronas. Ganglio de la raíz dorsal, segunda neurona a nivel del núcleo propio y la tercera neurona a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo, y se dirigen a la misma corteza somatosensitiva primaria, circunvolución postcentral. Por ese sentido, la espinotalámica lateral y la espinotalámica anterior en algunas ocasiones la podrán encontrar que se describe como la vía del cordón anterolateral, porque la similitud en la vía es, como lo vieron en este pequeño esquema, bastante similar. El tacto discriminativo, sensibilidad vibratoria, sensibilidad muscular articular consciente. Para este tipo de sensibilidad están involucrados 4 receptores. Los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los usos musculares y termina con los órganos tendinosos. Cada uno de estos receptores envían información a través de la vía del cordón posterior y lemnisco medial hasta terminar en el área
somatosensitiva primaria, que se encuentra en la circunvolución postcentral. En ese sentido podemos analizar cuáles son las 3 neuronas involucradas en la vía. La primera neurona, al igual que las vías que mencionamos anteriormente, está localizada en el ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales, que ascienden a través de 2 fascículos. Si es información de miembros inferiores, a través del fascículo gracil. Si es información de miembros superiores, a través del fascículo cuneatus o cuneado, cuneiforme. Ascienden y llegan a estos 2 núcleos importantes que corresponden a la neurona de segundo orden. Es decir, la neurona de segundo orden está en los núcleos gracil y cuneado. Estas fibras siguen ascendiendo a través del lemnisco medial y llegan a la neurona de tercer orden, donde específicamente al núcleo ventral posterolateral del tálamo, y termina en la área de la corteza somatosensitiva primaria en la circunvolución postcentral. ¿Y cómo se llama toda esta vía? Vía del cordón posterior o fascículo gracil y cuneado, porque se encuentran a nivel posterior. Entonces tenemos la vía del cordón posterior y lemnisco medial. Como un pequeño regalo de las 3 vías que hemos hablado, se resumen en este cuadro, que si se lo aprenden, obviamente las preguntas las tendrán al 10. Como resumen, la vía del dolor y temperatura, el receptor involucrado son las terminaciones nerviosas libres, la neurona de primer orden en el ganglio de la raíz dorsal, la neurona de segundo orden en el núcleo propio, específicamente en las láminas 4, 5 y 6, la tercera neurona en el núcleo posterolateral ventral del tálamo, esta vía llamada vía espinotalámica lateral en el lemnisco espinal, y termina en el área somatosensitiva primaria, específicamente en la circunvolución postcentral. ¿Y cuáles áreas de Brodmann están involucradas? El área 1, 2 y 3 de Brodmann. Para el tacto ligero y presión encontramos los corpúsculos de Pacini, y además podrían encontrar ustedes que los de Ruffini también mandan información, pero específicamente sobre la presión. Entonces, tenemos 2 receptores involucrados, que son el corpúsculo de Pacini y de Ruffini, específicamente el Pacini para el tacto ligero y el Ruffini para la presión. La neurona de primer orden, segundo y tercer orden obviamente están en los mismos lugares que para el dolor y la temperatura, y esta vía llamada vía espinotalámica anterior, lemnisco espinal, y llegan al igual a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Para el tacto discriminativo, sensibilidad vibratoria, sensibilidad muscular articular, los receptores involucrados son el corpúsculo de Meissner y Merkel para el tacto fino y discriminativo. El corpúsculo de Pacini manda información sobre la vibración, los usos musculares y los órganos tendinosos, específicamente sobre la propiocepción. Todas las vías comparten la misma neurona de segundo orden, que es el ganglio radicular posterior, es decir, el ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales. La neurona de segundo orden está en los núcleos gracil y cuneiforme o cuneado, también llamados núcleos de Gold y de Burdach. La de tercer orden igual en el núcleo posterolateral ventral del tálamo o ventral posterolateral del tálamo, y esta vía llamada vía del cordón posterior y lemnisco medial, para terminar en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, que están en el área somatosensitiva primaria y en la circunvolución postcentral. Entonces este es un pequeño cuadro resumen donde habla de las 3 vías que abordaremos en las próximas clases.